tiempo suele tardarse un genealogista en buscar la documentación cuando no se tiene nada? Ten en cuenta que la calidad de la investigación es directamente proporcional a la información que nos hayas dado. ¿Qué recomendación podemos dar a los clientes para que realmente quienes no pudieron llegar hasta este momento y poder presentar su solicitud puedan empezar a hacerlo? Que no se duerman y sobre todo que intenten agilizarlo. Nosotros esta mañana, a título completamente anecdótico, hemos recibido 2 certificados de 2 pequeños municipios del norte de España que yo había solicitado personalmente hace 11 meses. Hola, soy Nevi Tolentino y te doy la bienvenida a otro episodio de Un Mundo Sin Fronteras. En este espacio pues vamos a abordar temas más relevantes para quienes desean hacer de España su hogar. Por eso tenemos varias conversaciones con nuestros invitados para dar esos tips que necesitas escuchar. En Tolentino Abogados hemos acompañado a muchas familias en los procesos de obtener la nacionalidad española a través de diversas leyes, incluyendo en estos casos la Ley de Memoria Democrática. Hoy pues vamos a profundizar en un aspecto crucial de la Ley de Memoria Democrática. Vamos a hablar acerca de la búsqueda y la recopilación de la documentación necesaria para probar que tu ascendiente es español y si realmente puedes aplicar a esta ley. Nos acompaña Santiago Zamora. Santiago Zamora es genealogista y trabaja con nosotros en Tolentino Abogados y nos va a hablar acerca de esos desafíos y estrategias para localizar esos documentos, especialmente en tiempos de incertidumbre sobre la prórroga de la Ley de Memoria Democrática, pues nos va a ampliar esa información que tenemos que saber cuando buscamos documentación de nuestros ancestros para poder probar que realmente podemos aplicar a la Ley de Memoria Democrática. Santiago es un experto en genealogía con vasta experiencia en ayudar a familias a obtener la nacionalidad española y ya seguramente algunos de ustedes le conocen porque ha sido clave en la obtención de nacionalidad a descendientes de judíos sefardíes cuando iniciamos en Tolentino Abogados en el 2015 y que actualmente seguimos liderando ese esfuerzo bajo la Ley de Memoria Democrática y en estos casos la Ley Sefardí también por Portugal. Bienvenido Santiago y muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestros nuevos episodios de Un Mundo Sin Fronteras con esta temporada que tenemos con invitados tan interesantes como tú. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Pues vamos ya entrando en materia y vamos a hablar acerca de por qué es tan vital la documentación genealógica para aquellos que están buscando entrar dentro de la Ley de Memoria Democrática. Como hemos visto, nosotros ya venimos con la vasta experiencia de haber trabajado hasta 22 generaciones con la Ley Sefardí cuando iniciamos por España y Portugal y continuamos actualmente con Portugal y con esta ley pues no tenemos que hacer tantas generaciones, pero ¿por qué es tan importante aportar la documentación, la experiencia que tenemos actualmente? La misma ley 2022 dice en su trámite cuál es la documentación que hay que aportar y uno de los documentos más importantes es el certificado de bautismo, el certificado de nacimiento y en su defecto el certificado de bautismo es pedido por la autoridad eclesiástica. Ten en cuenta que son solo alrededor de 3-4 generaciones, pero es muy importante llegar y documentarlo bien. Sobre todo nosotros lo que hacemos con los clientes es que cuando nos pasan su información montamos esas 3 o 4 líneas, intentamos llegar a encontrar lo primero ese certificado que abre todas las puertas a la presentación del trámite de nacionalidad. Perfecto. Pues seguimos aquí en Tolentino, pues hemos tenido ya mucho éxito como mencionaba anteriormente, con el tema de la nacionalidad por la ley Sefardí, que todavía nos siguen cuestionando si realmente la ley sigue abierta. ¿Y qué lecciones consideras tú que hemos aprendido cuando iniciamos esa búsqueda, cuando nadie se quería enfrentar a esos temas de genealogía, que era súper complicado? Y que vean imposible, sobre todo, la documentación para acreditar. Muchas personas no daban crédito de que realmente se iban a otorgar sus pasaportes por medio de la ley, en este caso Sefardí. ¿Qué aspectos podrías tú decir que hemos aprendido y que nos ha mejorado para hacer esa búsqueda más eficiente actualmente con la Ley de Memoria Democrática? Pero lo hicimos, acuérdate que lo hicimos, mucha gente decía que no íbamos a ser capaces y documentamos esas 21 o 22 líneas en un montón de países y la verdad es que lo hicimos y salió muy bien y los clientes muy contentos. Las diferencias que hay ahora, no te creas que hay unas diferencias metodológicas muy evidentes. Me refiero que hasta 1871 podemos tirar del Código Civil y luego después, del Registro Civil y luego después podemos tirar de los archivos eclesiásticos. Pues la metodología es muy parecida. Ten en cuenta que en una ley de memoria democrática vamos a tener que documentar 3 o 4 generaciones, mientras que en la ley por sefardíes, de nacionalidad sefardí,
Patasarri, tuvimos que documentarlo también no solo en el registro civil, sino en registros eclesiásticos, en lápidas, en registros de sinagogas, en registros de circuncisiones, en Curazao, en México, en toda Latinoamérica, prácticamente en casi todo el mundo. Si tenemos una diferencia significativa aquí porque no hay que moverse por tantos países, porque antes directamente ibas, te tenías que mover en diferentes estados para ir consiguiendo una documentación, se mudó a otro lugar y ahora con esta ley únicamente a lo mejor con tener el lugar de nacimiento o fallecimiento donde se casaron, pues podemos continuar con esta ley. Pues dado esto, pues hemos visto que tenemos pues mucho desafío y los clientes sobre todo lo que más nos consultan cuando hacemos los directos de Tolentino es por dónde se empieza. ¿Dónde empezamos? Es decir, si yo soy ese cliente que te estoy preguntando y necesito encontrar, mira, es que yo tengo una abuela, porque nos ha pasado, tengo una abuela que me contó que ella vino en un barco, pero no tienen documentación. ¿Dónde se puede iniciar ese proceso de búsqueda? ¿Qué es lo primero que tienen que saber ellos para que realmente un genealogista le pueda ayudar a la búsqueda de esa documentación? Muy importante, o sea, yo lo primero que les recomiendo siempre, lo que recomienda el despacho es una expresión que es poner la casa patas arriba. Me refiero a empezar a rebuscar en todos los armarios, cómodas antiguas que tengan, todos los documentos que tengas antiguos de tu familia y empezar a preguntar a la familia. Empezar a preguntar a la familia, a tus hermanos, a tus tíos abuelos, a quien sea de la familia que tengan esos documentos. Y sobre todo empezar a intentar hacer una labor de recopilación a través de certificados de matrimonio, certificados de función, sobre todo para intentar darnos la mayor información posible para que todo llegue a buen puerto. Es así. Pues el tiempo sabemos que es un factor muy importante y crítico en los momentos de incertidumbre, sobre todo que no hemos mantenido con esta ley de memoria democrática. ¿Cuánto tiempo suele tomar el localizar esas actas, esos documentos? Porque hemos visto que todo el tiempo que tuvimos con la ley por la vía sefardí, pues hay documentos que aparecían en la primera porque ya lo podemos tener documentado y uno iba uniendo otro, pero estos documentos tienen que ser personalizados de cada uno, es decir, tienen que ser de mi abuelo, el bisabuelo, en algunos casos tatarabuelo. Entonces, ¿qué tiempo suele tardarse un genealogista en buscar la documentación cuando no se tiene nada? Porque tenemos una diferencia de tener una información, de que tengo el año, de que tengo el lugar, a no tener absolutamente nada. ¿Cómo se maneja el tema de los tiempos para las búsquedas? Pues el tema de los tiempos se maneja de forma distinta para cada una de las investigaciones. Ten en cuenta que la calidad de una investigación es directamente proporcional a la información que nos hayas dado. O sea, me refiero, si hemos encontrado un área de nacimiento, aunque no sea el mismo pueblo, pero tenemos una fecha exacta, ten en cuenta que eso nos va a facilitar mucho el trabajo. Si no tenemos prácticamente casi referencias, va a ser muy difícil y el periodo se va a ampliar. Me refiero, voy a ponerte por ejemplo un caso. Galicia, dice, es que mi abuelo, mi abuelita venía de Galicia. Vale, Galicia tiene 4 provincias, tiene 333 municipios y alrededor de 6.000 parroquias. Es una información de poca calidad. Pero sin embargo, si nos dices que nació a lo mejor en el concejo de Lalín, ya sí que, y nos dices una fecha aproximada, 1899, nosotros ahí ya podemos empezar a tirar del hilo. Y eso posiblemente lo hayas encontrado a través de esos documentos antiguos que estaban en tu casa, que estaban en casa de tus padres, a través de los certificados de matrimonio de tus padres. Por eso es importante tener y poseer esa pequeña historia familiar. Es muy importante. ¿Cómo podría un genealogista pues, facilitar el proceso de búsqueda? Porque muchas personas dicen, no, es que lo puedes hacer tú solo. Lo leo mucho en los comentarios de las redes. Yo creo que es una ley que es muy fácil, que siempre comento a los clientes cuando nos hacen las consultas. Digo que es una ley que se ha puesto muy viable para que las personas puedan hacer el proceso por sí mismos, pero hay circunstancias donde es necesario la intervención de un genealogista para que pueda documentar y poder ayudar, porque no solamente se abre una línea, con esto se está abriendo la oportunidad al resto de la familia. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo puede en este caso el genealogista, qué es la parte que hace de esa búsqueda que la hace importante y que el profesional genealogista sea que tenga que intervenir para encontrar esos documentos o esos obstáculos que suelen encontrar los clientes y que no encuentra un genealogista porque ya tiene la experiencia? Para hacer una buena búsqueda tienes que tener, y para ser un buen profesional creo que tienes que tener una formación adecuada. O sea, no es lo mismo llegar y decir voy a pedir un registro, voy a pedir un certificado de nacimiento a un registro donde sabes perfectamente la fecha de nacimiento de tu abuelo, que además fue nacido en Madrid el 18 de julio del año 1899. Ahí poca ayuda a lo mejor te podemos dar. Pero si solo sabes que nació en Madrid
en un año y que luego después tuvo movilidad, tienes que acudir a un profesional. Entre otras cosas porque casi nadie conoce el tema de los archivos eclesiásticos, el tema de los archivos civiles, de los registros civiles, los archivos de los juzgados de paz y cuáles son los tiempos y cuáles son las circunscripciones civiles y eclesiásticas de cada una de ellas. Nosotros intentamos acotar, intentamos tirar del hilo y en la mayoría de los casos nuestras investigaciones son un éxito. Es así. Yo recuerdo una vez en Curazao que nos tocó ir a hacer una investigación y ya estaba saliendo del archivo, iban a cerrar, me quedaban 2 o 3 minutos y me llama una clienta con una documentación que había encontrado y me mandó la foto. Fue a abrir el libro, claro, pero yo tenía varias semanas en Curazao buscando y ellos sabían qué libro exacto buscar, estamos hablando que entras a una biblioteca y es a ver por años. Entonces, claro, cuando a veces dicen no es necesario un genealogista, depende en qué circunstancias. Depende de qué circunstancias, claro. A ver, nosotros llevamos más de 25 años trabajando con archivos. O sea, yo tengo una red de colaboradores y de conocidos, he estudiado con ellos, he trabajado con ellos, que lo que hacen es facilitarme esa información. Claro. Muchos archivos ni siquiera tienen unos instrumentos de descripción que tú acudas a ellas y digas, quiero el nombre de mi abuelito. Pero a ti a lo mejor no te lo facilitan, pero a mí sí. Claro. Porque es información personal, claro, es información personal que si no eres un profesional que está acreditado o que tienes una autorización, pues no puedes acceder en muchos casos a esa información. Pues vamos a continuar con la siguiente consulta. Sabemos que la prórroga de la Ley de Memoria Democrática se aprobó en enero de 2024, esa prórroga para que pudiera continuar un año más de esta ley. Pero a la fecha actual no tenemos la publicación en el BOE, por lo cual diremos que la prórroga no estaría vigente hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado. ¿Qué recomendaciones puedes dar a quienes están en medio de este proceso de búsqueda de documentos con los plazos tan cortos que pudieran quedarnos? Porque muchas personas se han acomodado entendiendo que realmente la ley se va a extender un año más y que va a caducar el 21 de octubre de 2025. Lo primero, que no se acomoden. O sea, es verdad que todos tenemos y podemos confiar en el legislador. Y es cierto que posiblemente se amplíe. Pero yo lo que haría sería dar un último empujón y preparar todos los documentos y presentarlos ya. O sea, directamente llegar, contactar, prepararlo sin fiarme. Sabemos que el 10 de julio el Consejo de Ministros dijo que lo iba a aprobar, pero estamos a la fecha que estamos y todavía no lo han aprobado. Entonces yo, por mucha confianza que tenga el legislador, un posible cambio de gobierno, un posible cambio de vientos políticos, por decirlo de alguna manera, yo lo tendría que presentar. Nosotros tuvimos una experiencia cuando presentamos la ley Sefardí, que lo debes de recordar, de el último día tener que acreditar y hacer una serie de documentación para poder acreditar a las personas que se quedaron fuera del proceso de la ley y que pudieran continuar aún cerrada la ley, porque nos dieron unos pasos que en este caso dirigió directamente al Ministerio de Justicia para que si esas personas cumplían con esos 3 pasos, pudieran continuar su proceso de la ley más adelante. Eso salvó a muchas personas que entraron el último día que se nos cayó la plataforma. Ustedes no saben el caos que eso significó cuando nos dicen va a cerrar la ley, que ya estaba anunciada desde 2 años, 3 años antes, pero esperaron el último momento para decidir quiero hacer este proceso. Con lo cual pasó de todo. Si nosotros no tuviéramos las informaciones que tuvimos con previsión o los sistemas informáticos y el equipo que quiso acompañarlo, porque era festivo, había un festivo como de por medio antes del cierre de la ley, no pudimos haber documentado todas las personas que lo hicimos. Entonces, y en pleno verano, ¿te acuerdas? Claro, no, si yo no tuve verano, es decir. Ese año no hubo verano. Bueno, absolutamente de todo. Yo tengo una anécdota muy importante a esto, porque fue el año que nació mi hijo nace en marzo de 2019 con cesárea, y yo tenía un viaje programado a Shanghái, con lo cual, en medio de la ley, sí, estamos hablando, la ley ya iba a caducar el 1 de octubre, si no recuerdo, y el 23 de septiembre yo estaba volando a Shanghái por 24 horas. Es decir, yo salí de España a las 10 de la mañana, tenía una reunión de trabajo allí, tenía que volver el mismo. Yo duré exactamente 24 horas en Shanghái porque no podía permitirme, y me fui todo el vuelo, lógico, trabajando, porque tenemos el compromiso de cierre de la ley. Con esto lo que quiero indicarles es que no dejen para último este proceso, porque puede pasar cualquier circunstancia en ese momento de que se cae la plataforma, de que el consulado no le va a dar cita, porque aquí no estamos ante un proceso donde podemos nosotros intervenir ya, donde aquí se tiene que tomar cita, y esta cita la tiene que dar
en este caso los consulados para que usted pueda presentar su proceso, y si no lo está haciendo con tiempo, pues muchas personas van a quedar nuevamente fuera del procedimiento para poder continuar y tener en este caso esa oportunidad de ese pasaporte español sin necesidad de residir en España. Los archivos ahora mismo están, los archivos estatales de titularidad estatal. Si tienes que solicitar algún tipo de información, tienen una demora de 3 meses. Los archivos eclesiásticos para conseguir certificados de bautismo, hay algunos, sobre todo en el norte de España, que tienen una demora de 9 meses, que es lo que significa que yo no me lo pensaría y lo haría ya. Claro. Ya venimos anunciándolo, pero se está acercando ya el cierre y es importante que lo tengamos pendiente. Finalmente, y a pocos días, Santiago, de su caducidad, pues ya acaban de publicar la prórroga de esta ley de memoria democrática, donde su finalización va a ser en octubre del 2025. ¿Qué impacto crees que puede tener? Yo, sobre todo, recomendaría a las personas que ahora vuelven a dormirse, porque hay personas que en cuanto vieron que esto se iba a acabar, pues se activaron nuevamente, pero viendo que ahora se extiende un año más, creo que es importante recalcar que los tiempos de búsquedas no son tan rápidos y que en una semana o en un mes muchas veces no se puede conseguir la documentación. ¿Qué recomendación daríamos, aprovechando ahora que se ha publicado por fin esta prórroga que ya viene siendo aprobada desde enero de este año y que por fin a poco tiempo ya de este cierre se ha publicado de que realmente se extiende por un año más? ¿Qué recomendación podemos dar a los clientes para que realmente quienes no pudieron llegar hasta este momento y poder presentar su solicitud puedan empezar a hacerlo? Que no se duerman y sobre todo que intenten agilizarlo. Esta misma mañana, nuestra experiencia es que la gente tarda mucho en darse cuenta de la oportunidad que esta ley les brinda. Nosotros esta mañana, a título completamente anecdótico, hemos recibido 2 certificados de 2 pequeños municipios del norte de España que yo había solicitado personalmente hace 11 meses. 11 meses. O sea, 11 meses. Si puedes vivir con esos 11 meses... Claro, es que nos vamos a 11 meses, entonces nos vamos a poner a un mes más con el tiempo de la caducidad de la ley, ya con la prórroga. O simplemente cuando estamos mirando que tenemos las solicitudes de los consulados, si nos vamos a los consulados de Cuba o el consulado argentino, que ya están saturados, ya venían saturados con los tiempos, para que te den cita para poder hacer las acreditaciones y las solicitudes, no van a poder llegar a la ley. Con lo cual, aprovechando que tenemos esta prórroga, es importante que sí que se agilicen, porque viendo que ya tenemos esa prórroga aprobada, como acaba bien de decir Santiago, hay solicitudes que realmente no se consiguen en un solo día, en un mes, que pueden tardar 11 meses en que te llegue esa certificación para que tú puedas aplicar a la ley y continuar este proceso de ley de memoria democrática. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, Santiago. ¿Qué consejos pues puedes dar a las personas que no saben todavía por dónde empezar? ¿Qué es lo primero que tienen que tomar en cuenta para saber si los hacen ellos mismos o si pueden buscar un genealogista o un despacho que tenga un departamento de genealogía para que les pueda ayudar? Porque siempre está, esto lo puedo hacer yo. Entonces, ¿qué recomendaciones le daremos a quienes no saben ni por dónde empezar? Porque muchas veces no tienen ni el año ni ninguna documentación de ese ancestro. Una recomendación muy breve para que podamos invitar a quienes nos están escuchando a iniciar sus búsquedas. Yo lo primero que les diría es que contacten con un profesional. O sea, los trámites pueden parecer muy sencillos, pero se pueden complicar hasta un límite insospechado. O sea, no solo los tiempos de búsqueda, sino intentar sumergirse en un entramado legal como el español, que no es especialmente complicado, pero sí que tienes que saber a quién dirigirte, cómo dirigirte, en qué tiempos dirigirte, en qué archivos buscar, es relativamente complicado. O sea, creo que lo mejor es contactar con un profesional, ponerte en manos de él y sobre todo tener en cuenta que tanto para ti como para tu familia es una oportunidad única de conseguir la nacionalidad. Claro, y sobre todo nosotros hacemos informes negativos. Voy a hacer un hincapié en esto porque es importante que sepan que no todo se puede conseguir. Es decir, el hecho de que usted contrate un genealogista no significa que el documento va a aparecer por arte de magia. Es decir, hay documentación que lamentablemente se ha quemado, que ha desaparecido, que no está. Pero para usted poder aplicar es importante que si usted no tiene por dónde empezar, pues contacte con una gente que le pueda decir vale la pena hacer el esfuerzo o no. Porque llegamos a un punto donde tenemos lamentablemente que decir al cliente, mira, aquí ya no hay nada, simplemente se quemó, desapareció, no guardaron los datos y no podemos hacer búsqueda. Entonces, para eso nosotros lo que contamos con el certificado de informe positivo o informe negativo, que es como le llamamos cuando no podemos acceder a acreditación. Por esa razón nosotros, hasta que usted no tiene un informe de genealogía con nosotros y que podemos certificar si realmente usted puede iniciar el proceso, en Tolentino Abogados particularmente no iniciamos. Hacemos primero esa investigación
investigación de genealogía para decirle si realmente usted puede continuar con nosotros para hacer el proceso. Y ya finalmente, Santiago, en caso de que la prórroga no se publique antes de la fecha límite, ¿qué opciones les quedaría a quienes aún no han completado su solicitud? ¿Crees que va a existir un plan de contingencia por parte del gobierno, por parte de los consulados? ¿Qué crees que pueda ocurrir? ¿O qué seguridad le podemos dar a quienes están iniciando los trámites? En los casos de, por ejemplo, de las personas que tenemos actualmente en el despacho, nosotros siempre le decimos que aunque usted no presente su documentación, si ya tiene cita por medio al consulado, aún sea para el 2025 y cierra esta ley el 21 de octubre del 2024, usted va a poder continuar el proceso. Con lo cual, porque ya tiene una cita dada por el consulado. Lo importante yo creo que es que las personas sepan que necesitan tener al menos una cita para que puedan continuar su proceso y poder aplicar más adelante por medio del consulado con esa ley de memoria democrática. Pero para tener una cita han tenido que iniciar el procedimiento. Claro. Han tenido que darnos ese tipo de información y hemos tenido nosotros a su vez que iniciar el procedimiento. Y en el hipotético caso de que fuera tan mal que fuera en octubre cuando se cerrara, yo les diría que corrieran directamente, que lo metieran, que contactaran con nosotros, con profesionales, que contactaran para llegar y para iniciar el proceso. O con sus familiares. Porque o con sus familiares. Que quieren hacerlo desde casa y es completamente viable, y creo que los consulados también tienen la información muy facilitada para que las personas puedan iniciarlo por sus propios medios si tienen los recursos necesarios para ello. Pues darle las gracias a Santiago por compartir su experiencia y conocimiento en este nuevo podcast que tenemos de Un Mundo Sin Fronteras, que nos dio bastante información acerca de la búsqueda de documentación como ese proceso fundamental para obtener la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática, y esperamos que este episodio pues aclarara muchas dudas para quienes están en este camino migratorio. Y a ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo, si necesitas ayuda para encontrar las documentaciones necesarias o tienes dudas sobre cómo proceder bajo la Ley de Memoria Democrática, te invitamos a que puedas contactar con nuestro despacho Tolentino Abogados y que nuestro equipo, en este caso tenemos a Santiago, que va a ayudarte en esos procesos de genealogía para que puedas darle forma y guiarte en este camino para obtener tu pasaporte español. Gracias nuevamente a todos ustedes por acompañarnos en estos episodios de Un Mundo Sin Fronteras. Yo soy Navy Tolentino. Nos vemos en el siguiente episodio, donde seguiremos explorando cómo hacer de España tu hogar. Hasta la próxima semana.